a la palabra del Señor, mis hermanos, ahí en Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39. Continuamos en nuestra exposición del Evangelio de Marcos y hoy vamos a estar hablando acerca de las prioridades del reino. ¿Cuáles eran las prioridades de Jesús en el avance del reino de Dios? Y vamos a dar lectura ahí a la palabra del Señor. Y nuevamente, hermanos, presentamos nuestras vidas en oración, porque yo necesito de la gracia del Señor para poder exponer su palabra. Y escúcheme, usted necesita entonar sus oídos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Señor, presento mi vida delante de ti, Señor, y delante de esta congregación, pidiéndote que seas tú conmigo, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor. Que este ejercicio de exposición sirva para traer salvación, para traer edificación, para traer claridad a cualquier duda que pueda haber acerca de tu ministerio, de tus prioridades, Señor. Tu obra en nuestras vidas, que tu palabra edifique, que tu palabra santifique, que tu palabra traiga fortaleza, Señor, a todos los que estamos aquí presentes, Señor. Que tú afines nuestros oídos a poder escuchar tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo sea tomando esa palabra que sale por mis labios y que tú seas, Señor, haciendo una obra maravillosa en esta congregación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros tomáramos un papel en blanco, si usted tuviera un papel en blanco ahora mismo con usted, y le pidieran a usted que usted escribiera una lista de sus prioridades actuales, ¿qué usted pondría en ese papel? ¿Qué usted pondría en esa lista? Medite un momento. Tiene un papel en blanco y alguien le dice: escríbeme cuáles son tus prioridades en estos momentos. Si una casa publicadora se nos acerca y nos ofrece un jugoso contrato para que nosotros escribiéramos en un libro y pudiéramos plasmar por escrito aquellas cosas que realmente han sido y son importantes para nosotros, ¿qué escribiríamos en ese libro? Hay personas que si se les acerca una casa publicadora y le dice: yo quiero escribir un libro acerca de ti, yo creo que muy pocos no tomarían esa oportunidad, ¿verdad? Pero ¿qué escribiríamos en ese libro acerca de nuestras prioridades? Si una compañía de cinematografía nos contrata, imagínense, nos contrata para hacer un documental biográfico acerca de nuestra vida pública y privada, ¿qué revelaría al mundo esa producción acerca de nosotros? Imagínense que alguien se nos acerque, un productor de estos de cine, para hacer una película de ti o de mí. ¿Qué revelaría eso al mundo? Está interesante, ¿verdad? ¿Qué cosas revelarían ese papel o ese libro o ese documental acerca de nuestro carácter y nuestras prioridades en estos momentos? Y yo les digo esto porque es que los evangelios nos revelan de una manera muy clara cuáles eran las prioridades y las cosas de real importancia en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios son esa lista, esa casa publicadora, esa casa de producción de cine que delata y describe cuáles eran las prioridades de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la cual estamos estudiando este evangelio de Marcos, para ver de una manera consistente a través del tiempo la vida y las prioridades de nuestro Salvador. Cada acción y palabra que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo demostraban públicamente qué era lo que había realidad en su carácter. ¿Qué revelaría ese libro si lo escribieran acerca de nosotros? ¿Qué revelaría de nuestro carácter? En este mismo evangelio, en el evangelio de Juan, en Juan capítulo 6, versículo 38, en la traducción de lengua actual, este versículo describe cuál era la prioridad de nuestro Salvador cuando vino al mundo. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 38. Dice nuestro Señor Jesucristo, esta es en la versión traducción de lengua actual:
Pero dice, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Jesús tenía muy claro cuáles eran sus prioridades. Él no vino por iniciativa propia desconectada del Padre, hermanos. Él vino no para hacer lo que Él quería ni para establecer sus prioridades. Él vino a llevar a cabo las prioridades que el Padre le había dado para que cumpliera mientras estuvo aquí en la tierra. Y las prioridades de Jesús nos muestran cómo el reino de Dios avanza a través del plan de redención y nos proveen un patrón bíblico a seguir a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús como el Mesías prometido y como el Señor de nuestras vidas. Nosotros vemos la vida de Jesús, hermano, como un ejemplo a seguir. Jamás y nunca seremos como Él, porque obviamente Él era 100% Dios, 100% hombre, sin pecado, pero Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo a seguir, hermano, y sus prioridades revelan cuál debe ser nuestras prioridades. Nosotros no tenemos la autoridad para redefinir cuáles son las prioridades del reino de Dios, y somos expertos en redefinir las prioridades. Dios ha dejado claramente en su palabra el manual, el libro de instrucciones de sus prioridades. Nosotros somos los que por nuestra pecaminosidad nos encanta torcer las prioridades. Claro, porque como no encajan con las de nosotros, decimos, no, pues esa no es mi prioridad es esta. Sí, pero ¿y si tu prioridad va por encima o contradice la prioridad del Señor? Nosotros nos ajustamos a sus prioridades, mis hermanos. De la misma manera que los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros y de la misma manera que sus caminos son mejores que nuestros caminos, de esa misma manera sus prioridades, escucha bien, sus prioridades siempre van a ser mejores y mayores que las nuestras. Siempre. Sus prioridades son santas, hermanos. Sus prioridades son justas. Sus prioridades son perfectas. Las de nosotros están manchadas. Por mejor intención que tengamos, nuestras prioridades están manchadas por el pecado. Cuando nosotros, especialmente en los movimientos y en los círculos y las iglesias reformadas, cuando nosotros levantamos la bandera de la sola escritura y de la suficiencia de las escrituras, lo que eso implica es que Dios ha revelado claramente en su palabra cuáles son sus prioridades específicamente para con el reino de Dios. Y si nosotros vamos a enarbolar esa bandera, es decir, nosotros creemos en la suficiencia de las escrituras, eso incluye el que nosotros nos sometamos a sus prioridades. Porque de nada nos sirve decir somos reformados de sola escritura. Sí, pero después hacemos lo que solamente nos da la gana. Lo sola gana en vez de lo sola escritura. Y en este pasaje que vamos a exponer hoy veremos cuáles son dos de las prioridades más visibles en el ministerio público de Jesús como el Hijo de Dios. Y esas son las siguientes. Nosotros vamos a ver una vida de total dependencia al Padre por medio de la oración y un incesante ministerio de enseñanza y predicación del Evangelio. Una incesante vida de oración y una prioridad de predicar el Evangelio donde quiera que iba, mis hermanos. Esto nos lleva a que nosotros podamos definir y ver cómo la vida de Jesús muestra cuál era la prioridad de Él. Y una de esas prioridades era la oración como un instrumento para el avance del reino de Dios. Miren lo que dice ahí el versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La semana pasada nosotros y las últimas 2 semanas hemos estado describiendo lo que pasó en el día de reposo. Habíamos visto que Jesús había entrado en una sinagoga muy temprano en la mañana y había libertado a un hombre que estaba endemoniado. Luego, en la tarde, después de las 6 de la tarde del día de reposo, vemos que las multitudes llegaron a la casa donde él se encontraba y empezaron a traer a los que estaban enfermos y a los que estaban endemoniados. Y Jesús comenzó, hermanos, a sanarlos y a libertarlos de la esclavitud demoníaca en la cual se encontraban. Pero el día se acabó y Jesús hizo lo que hace todo ser humano. Se fue a dormir. Jesús no estaba 24 horas al día despierto. Él dormía como hombre, como todos nosotros. Pero dice el texto, hermano, que él se fue a su casa a dormir. Bueno, no a su casa, pero a la casa donde se estaba quedando. Y levantándose muy de mañana, todavía siendo oscuro. Es decir,
Por lo general el sol sale entre las 5 o 6 de la mañana dependiendo de la estación del año. Pero él se fue a orar mucho antes de que saliera el sol. Todavía estaba muy oscuro. Jesús acababa de manifestar su poder y su autoridad sobre la enfermedad y los demonios. Su fama comenzaba a correr como pólvora, y no habían redes sociales. Y las multitudes se asombraban de su enseñanza y corrían hacia él en busca de una sanidad o una liberación. Y el primer día de su ministerio culminó de una manera asombrante. La gente estaba, hermanos, no podían ni creer que era lo que estaba pasando. No podían creer la autoridad con la cual enseñaba, pero estaban todavía más maravillados de ver cómo este hombre de Nazaret estaba, hermano, haciendo esas sanidades y libertando a los que estaban endemoniados. Cualquier otro organizador de eventos vería esta situación y cualquier organizador de eventos para múltiples personas observaría los resultados del día anterior en la vida de Jesús y buscaría la forma de capitalizar este momentum con otro día de campaña y otra noche de sanidades y liberaciones. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Se fue a dormir. Se fue a dormir después de haber hecho todos esos milagros y sanidades y liberaciones. Se fue a dormir y temprano de mañana se fue a orar. Jesús, hermano, como hombre se fue a descansar y muy temprano en la mañana se retiró aparte para tener un tiempo de comunión personal con su Padre. Cualquier otro evangelista de estos milagreros de hoy en día hubiese dicho, anoche estuvo demasiado ocupado, yo me voy a quedar aquí de vacaciones como por 3 días descansando para entonces seguir con la campaña de Noches de Gloria. No, hermano, el Señor Jesús se fue a descansar y al otro día se levantó muy de mañana para tener un tiempo de comunión con su Padre. Y esto es algo que nosotros lo vemos a través de todos los evangelios. En todos los evangelios nosotros vemos a Jesús una y otra vez, cada vez que sucedían eventos milagrosos, Él se retiraba de las multitudes y se iba a tener un tiempo de comunión con el Padre. Miren, no lo tienen que buscar, pero escúchenme. En Lucas 3:21 se nos dice que cuando Jesús fue bautizado estaba orando. En Lucas 9:29 se nos dice que cuando se transfiguró en el Monte de los Olivos, dice el texto que entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. En Juan capítulo 6, versículo 11 se nos dice que antes de alimentar a las multitudes, Jesús estaba orando. Y después de haber alimentado a las multitudes, lo encontraban orando. En Mateo capítulo 14, versículo 23, se nos dice que cuando todos hablaban de él y querían hacerle rey, dice el texto que él se subió al monte a orar aparte. Las multitudes estaban listos para proclamarlo rey de los judíos. Y él rechazó esa supuesta fama y se fue al monte a orar. En Lucas 6:12 se nos dice que antes de escoger a los 12 apóstoles, pasó la noche orando a Dios. Y cuando yo estudio, hermanos, la vida de los apóstoles, antes de la resurrección de Jesús, yo entiendo por qué Jesús pasó muchas horas orando por ellos. Uno de ellos lo traicionó, otro de ellos lo negó 3 veces. Habían 2 que estaban peleándose para ver quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Otros 2 hermanos que eran apóstoles querían que Dios mandara rayos del cielo y matara a todos sus enemigos. Estos eran hombres medios problemáticos, hermanos. Y Jesús, dice el texto bíblico, que antes de escoger a los 12 apóstoles, pasó la noche orando a Dios. Yo creo que estaba orando por ellos. En Mateo 26:36, cuando fue tentado en el huerto de Getsemaní, dijo, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y en Mateo 27:46, cuando estaba colgando en la cruz, Jesús mantuvo una comunión con el Padre en todo momento. La oración, hermanos, era una prioridad en la vida de Jesús. Y lo vemos a través de todos los evangelios. La comunión personal con Dios Padre a través de la oración siempre fue una prioridad en la vida de Jesús. ¿Y por qué Él hacía esto? Porque Él quería enseñarle a sus discípulos que esta también debe ser una de las prioridades para el avance del reino. Jesús no se conformaba simplemente con el aspecto de los milagros y las sanidades.
Los milagros y las sanidades, hermano, eran una consecuencia de su ministerio, no eran la prioridad de su ministerio. No lo eran. Es más, los milagros, señales, prodigios y liberaciones, lo que servían era para dar testimonio del mensaje que él predicaba. Cuando nosotros vemos a la luz de la Escritura, Dios escogió a Moisés para que fuera y le dijera a Faraón, deja a mi pueblo ir. Y Moisés le dijo, que yo voy a ir. ¿Y con qué yo voy a ir? Bueno, dile que el yo soy te envió, pero en adición a eso, yo voy a hacer ciertas cosas a través de tu mano que van a confirmar que tú eres mi profeta y que tú eres mi mensajero. O sea que las 10 plagas, hermanos, operadas, ¿verdad?, en Egipto, eran un testimonio y una verificación de que Moisés era el mensajero que Dios había enviado a Faraón. Lo vemos en el caso de Eliseo. Los milagros que hizo Eliseo y los prodigios y señales que hizo, Elías, eran una señal y evidenciaban de que él era un mensajero de Dios, de que él era un profeta de Dios. Y en este caso, hermanos, Jesús, como el mayor de los profetas, Dios entonces evidencia su ministerio y su predicación por medio de las sanidades, los milagros y los prodigios. Pero si nosotros fuéramos a definir lo que es la oración, ¿cómo nosotros definiríamos lo que es la oración? La oración, mis hermanos, es la expresión de la dependencia en Dios. Hay personas que no entienden lo que es la oración. Y ellos piensan que la oración es simplemente darle instrucciones a Dios o pedirle cosas. No. La oración, hermanos, es una expresión de la dependencia de Dios. Es la realidad de que yo necesito de ti en todo momento. Y cuando nosotros no manifestamos una dependencia de oración, realmente, mis hermanos, y lo digo con toda honestidad porque esto es algo que todos batallamos con ello, esto, hermano, nuestra falta de oración revela que nosotros creemos y dependemos más de nosotros mismos que de Dios. Nuestra falta de oración revela nuestra falta de dependencia de Dios. Aunque hablemos de Dios, tengamos a Cristo en nuestra boca todo el tiempo, cantemos himnos, leamos su palabra, vayamos a estudios bíblicos, todas esas cosas son excelentes e importantes, pero nuestra falta de oración revela que nosotros dependemos más de nuestras habilidades que de la ayuda de Dios, mis hermanos. El mismo Cristo estuvo en constante dependencia del Señor. Y si el Señor consideraba necesario pasar a tiempo a solas con su Padre antes de seguir adelante, ¿cuánto más nosotros que somos tan pobres y débiles comparados ante el Mesías? Muchas veces fracasamos en nuestro servicio por no haber buscado primero el rostro de Dios. Ayer a mí me tocó dar un taller de plantación de iglesia y hablamos de cosas muy básicas y elementales, hermanos, pero hablamos de este aspecto de orar. Porque había un montón de plantadores allí que querían plantar iglesias, pero a lo mejor ellos no se han sentado a orar si realmente esa es la voluntad de Dios en sus vidas, o dónde van a plantar, o cuándo van a plantar. Ellos están confiando en que vieron un DVD de 15 DVDs de Rick Warren y ya ellos tienen en su mente que son los superplantadores y ellos creen que en sus fuerzas ellos van a poder plantar una iglesia, mis hermanos. La plantación de iglesia, como cualquier evento evangelístico, necesita de la dependencia de Dios y del Espíritu Santo. Esto no es un ejercicio carnal, mis hermanos. Parece carnal, pero no lo es. Esto es un ejercicio espiritual. Estamos lidiando con el alma de las personas. Y Jesucristo tenía muy consciente esta realidad durante su ministerio. Y él oraba al Padre porque reconocía, aún como hombre, su dependencia de Dios. J.C. Ryle escribe acerca de esto y dice: si aquel que era santo, inocente, puro y separado de los pecadores oraba continuamente de esta manera, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros que somos tan débiles? Si él consideró necesario ofrecer súplicas con gran clamor y lágrimas, cuánto más necesario es para nosotros que ofendemos a diario en tantas cosas. Miren, hermanos, Jesús no tenía pecado. Y Jesús en muchas ocasiones, hermanos, oró a Dios con súplicas y con lágrimas en sus ojos. Preguntémonos a nosotros mismos, hermanos, ¿cómo es nuestra oración? Yo no estoy diciendo que todas las oraciones deben ser iguales, pero ¿cómo es nuestra oración? Nosotros clamamos realmente con súplicas y llantos ante nuestra necesidad de Dios.
O simplemente elevamos de esas oraciones microondas de 3 segundos. Pues Señor, aquí estoy, ayúdame, si puede. Si no, pues no te preocupes, yo voy a seguir mi camino porque yo tengo mis planes y mi agenda. Necesitamos, hermanos, de la oración. Cristo nos dejó la prioridad de la oración en nuestras vidas. Y a la luz de este pasaje de Mateo capítulo 1, ¿qué podemos decir a la luz de este pasaje de aquellos que nunca oran? Hay personas que profesan ser creyentes, mis hermanos, que ya sea por falta de instrucción, porque hay creyentes que no han sido instruidos correctamente, pero en otros casos es por mera rebeldía, no oran. ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Qué podría decir las Escrituras de ellos, de sus prioridades? Me temo, mis hermanos, que muchas de las personas que están en las listas de nuestras iglesias, que han sido bautizados en las aguas, muchos se levantan por la mañana y se acuestan por la noche sin orar, mucho menos nunca buscan una oportunidad para hablar con Dios. Y yo preguntaría, ¿verdad? ¿Serán estas personas cristianas? ¿Serán? Porque la oración, hermanos, es parte de la prioridad de un creyente, porque revela la relación que tenemos con Dios. Yo no estoy hablando, hermano, de que usted tiene que invertir 10 horas de rodilla orando para que eso sea considerado oración. No estoy hablando de eso, hermano. Aunque eso se puede hacer. Jesús lo hizo, hermano, pasaba las noches orando. No hay nada malo en eso. Si perdemos, hermanos, madrugadas, a lo mejor haciendo cosas que a lo mejor no son pecaminosas, en otros casos pueden ser pecaminosas, pero si podemos invertir madrugadas haciendo otras cosas terrenales y seculares y materiales, ¿por qué no podemos, hermano, tener y sacar un tiempo para orar con Dios? El maestro de la oración, como es Jesús, no puede tener, hermanos, siervos que no oran. Por eso Jesús constantemente le decía a sus discípulos, y cada vez que él hacía estos milagros y estas sanidades, ¿qué era lo que él hacía? Se separaba a orar. ¿Para qué? Porque no quería tener ningún contacto con sus discípulos. No, era para que sus discípulos vieran la dependencia que él tenía a su Padre en oración. Pero los discípulos no lo entendían. Y lo vamos a ver más adelante, cómo se refleja que las prioridades de los discípulos de Jesús no eran las prioridades de Jesús. El espíritu de adopción, hermanos, siempre hará que los hombres vayan a Dios. Nosotros hemos sido adoptados en Cristo. Por eso podemos decir ahora, Abba, Padre. ¿Y qué relación tenemos con nuestro Padre? Usted sabe qué es lo que pasa, que como en la tierra muchas personas han tenido una relación disfuncional con sus padres terrenales, eso también afecta la manera en que entonces nos relacionamos con nuestro Padre Celestial. Como yo, hermano, esto es una área con la cual tuve que luchar mucho. Mi padre estuvo ausente de mi vida y las pocas veces que estuvo presente fue un infierno. Yo no supe qué era lo que tener una relación, una comunión con un padre físico. Y eso afectó grandemente la manera en que yo me relacionaba con Dios Padre. Porque de la misma manera que mi padre físico era un padre distante, de esa misma manera yo veía a Dios. Yo sabía que Él estaba ahí. Yo sabía que Él estaba presente, pero yo no tenía ningún tipo de relación ni comunión con Él. Se manifiesta, hermanos, en la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. Pero hay un contraste que nosotros encontramos en los versículos 36 al 37. Es que hay un contraste entre las prioridades de Jesús y las prioridades de sus discípulos. Acompáñeme ahí al versículo 36 y 37, porque dice el texto que leímos anteriormente que Jesús se levantó muy de mañana. Sus discípulos estaban dormidos como de costumbre y Él se fue muy de mañana a orar, a tener un tiempo de comunión con Dios. Los discípulos se despiertan y ¿qué pasa? Bueno, dice el versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Los discípulos se despiertan con el mismo cuadro que tenían la noche anterior. Las multitudes en la puerta, esperando, hermano. Usted sabe que nosotros aquí en los Estados Unidos celebramos lo que es el Black Friday. Y la gente se amanece a las 3, 4, 5 de la mañana, hermano, como unos animales salvajes para entrar a Walmart, para matarse allí tratando de coger un televisor, una computadora. Bueno, había una multitud esperando a que Jesús saliera y se levantara. Este era no el Black Friday, este era el Sunday, el Sunday, el Black Sunday.
Y así mismo era, hermano, era un Black Sunday porque esta gente estaba en oscuridad. Dice el texto que le buscó Simón. Miren, interesante, hermano, Simón. Simón es Pedro, siempre fue el más aprontado. Y los que estaban con él detrás, los demás decían, Pedrito, vete tú. Que la primera piedra caiga sobre ti. Y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan, hermano. Mientras Jesús estaba buscando la comunión con su Padre por medio de la oración, sus discípulos estaban más preocupados por los requisitos y las demandas que la multitud tenía. Porque ellos estaban buscando a Jesús para nuevamente seguir experimentando sanidades, milagros y liberaciones. Y eso es lo que las multitudes desean, mis hermanos. Vamos a ver más adelante la diferencia entre aquellos que realmente buscan a Jesús por las motivaciones y las prioridades correctas. Sus discípulos ven la multitud y ven la oportunidad perfecta para que la fama de Jesús siguiera creciendo y a la misma vez ellos ven cómo la fama de Jesús les podría beneficiar a ellos. Estos son sus discípulos, los escogidos de Cristo. Y ahora está esta multitud detrás de Jesús y lo buscan. Esta era la oportunidad perfecta para que Jesús siguiera haciendo lo que estaba haciendo, pero también los apóstoles acomodarse. Vieron, ustedes no tienen un maestro como este. Y este nos escogió a nosotros personalmente. En otras palabras, hermanos, esto no lo dice el texto, pero yo quiero que usted se imagine este cuadro porque la expresión de Pedro revela la condición de su corazón. En otras palabras, lo que Simón Pedro está haciendo aquí en este versículo 36, cuando encuentra a Jesús y le dice, todos te están buscando, lo que Pedro está haciendo aquí, hermano, no es una petición compasiva, sino más bien un reclamo hacia Jesús. En otras palabras, ¿qué tú estás haciendo aquí solo? Eso es lo que Pedro le está diciendo a Jesús. ¿Qué tú estás haciendo aquí solo? ¿No ves que todas las multitudes te están buscando? ¿Qué tú haces aquí perdiendo el tiempo? Este no es el lugar donde tú deberías estar. Tú necesitas estar donde están las multitudes. Es un engaño carnal, mis hermanos. La gente siempre iguala a las multitudes como es ahí es donde la gente tiene que estar, entre las multitudes, hermanos. Y Jesús constantemente, hermanos, de vez en cuando estaba con las multitudes, pero la mayoría del tiempo siempre estaba o solo o con 2 o 3 personas discipulándolos y enseñándolos. Pedro le quería decir a Jesús con estas palabras, nosotros estamos aquí trabajando para construir una audiencia masiva y no hay tiempo para que tú estés aquí solo orando por tu cuenta. Ese es el reclamo que le está haciendo Pedro y sus discípulos, que aunque están calladitos en la parte de atrás, pero están escuchando lo que Pedro le está diciendo a su Señor. Mire, hermano, ¿por qué las multitudes buscan a Jesús? Muchos buscan a Jesús para simplemente obtener algún beneficio material. Esa es la realidad. Solamente cuando necesitan algo material. Señor, yo te pido por esta casa que estoy pidiendo, Señor. Por el resto del año, nada. Nada. Otros buscan a Jesús solo cuando tienen una situación complicada en sus vidas. Cuando se les atora la vida, porque la vida se atora de vez en cuando y llegan las crisis, entonces la gente se acerca a donde los hermanitos en el trabajo. Todo el año tú eras una loca, un loco, un desquiciado por estar siguiendo a Jesús. Pero cuando llega la crisis a su vida, podrías orar. Ustedes tienen algo así de círculos de oración en su hogar o en la iglesia. Podrían sacar un tiempo y orar por mí porque tengo esta situación en mi vida. Cuando la gente tiene crisis, entonces sí Jesús es conveniente. Otros ven a Jesús como el mago de la lámpara que está siempre disponible para satisfacer su demanda y sus caprichos personales. Hay mucha gente que ve a Jesús como eso, como el genio de la lámpara. Necesito esto ahora. Necesito esto otro ahora. Y frotan. Y Jesús está ahí esperando que froten la lámpara para que él salga. No, mis hermanos. Otros buscan a Jesús solamente cuando ellos o algún familiar está atravesando por alguna enfermedad. Ahí la gente busca a Jesús. Ahí se acuerdan. Ahí se acuerdan de esos aleluyas que dicen que Jesús sana, salva, viene otra vez. Ahí se acuerdan. Ay, hermanito, hermanita. Tranquilo que yo no soy ni tu hermanito ni tu hermanita. Tú no has creído en el Evangelio, tú no eres mi hermano y mi hermana. Pero cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar?
Es que por favor que oren por mi tío que se está muriendo. Ok, vamos a orar por tu tío que se está muriendo. Y hermano, a mí me pasa algo que yo no sé qué está pasando y estoy pidiéndole al Señor que me revele qué es, pero yo oro por las personas y se mueren. Voy a dejar de orar por las personas, mis hermanos. No sé qué está pasando, tengo el ministerio de la muerte. Pero muchas personas se acercan a Jesús solamente cuando algún familiar está atravesando por alguna enfermedad. Otros buscan a Jesús cuando sus matrimonios están en crisis. Esto lo veo constantemente. Cuando los matrimonios están en crisis, ¡oh Dios! Ayúdame que se me va la mujer con otro. O se me va el hombre con otra. Pero el resto del año no quieren tener ningún tipo de comunión con Jesús, hermano. Las multitudes siempre buscan a Jesús para tener una relación superficial con Él. Siempre. Solamente ven a Jesús como, ¿qué me puedes dar? Y cuando yo quiera, pues tú debes estar ahí disponible. Porque obviamente tú eres un Jesús amoroso, misericordioso, que escucha las oraciones del contrito y humillado. Hermano, Dios es verdad, Dios es un Dios misericordioso. Y Dios escucha aún la plegaria de aquellos que rechazan a su Hijo. Muchas veces, en su gracia común, aún Dios les responde las peticiones a aquellos que no merecen nada de parte de Él. Pero Dios en su gracia común aún le permite, hermanos, y contesta sus peticiones. Las multitudes siempre buscan tener una relación superficial con Jesús. ¿Cómo deben buscar las multitudes a Jesús? ¿Cuáles deben ser sus motivaciones? Bueno, Cristo contestó eso en Mateo 6:33, cuando Él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La prioridad de todo ser humano debe ser el reino de Dios. Y hay una cosa que revela este texto, hermanos, que no lo provee más nada. Dice el texto, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia que Dios ofrece, el hombre no la puede conseguir en ningún lado, hermanos. Y las personas siempre quieren algo de Dios, algo que Jesús les conteste. Pero la mayor problemática que el hombre necesita resolver delante de Dios a causa de su pecado es la justicia de Cristo imputada a él. Y yo no oigo a los inconversos suplicando y clamando, oh Dios, dame tu justicia. No, siempre es Dios, dame una casa, un carro, un mejor trabajo, una mejor universidad, un mejor salario. Pero la prioridad, hermanos, debe ser buscar primeramente, no segunda ni terceramente, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Es la justicia lo que los pecadores deben buscar primeramente, hermanos. La justicia que solamente pueden obtener por medio de la obra de Cristo. Los pecadores se van a ir al infierno con sus casas bonitas, con sus carros bonitos, con sus sueldos buenos, con sus grados de universidad buenos. Si la justicia de Cristo no es aplicada a sus vidas, todo lo demás no sirve, hermanos. Es temporero, es pasajero. La prioridad del verdadero seguidor de Jesús no son las cosas que puedo obtener de Jesús. La prioridad debe ser el avance del reino de Dios. Y si nosotros somos creyentes, hermano, esa debe ser nuestra prioridad. El avance del reino de Dios, ¿cómo? A través de nuestra comunión con el Padre en la oración y luego, como vamos a ver, a través de la predicación del Evangelio. Es a través del reino de Dios que los pecadores pueden encontrar la justicia que los puede libertar de la condenación eterna a la cual se dirigen. Tu tío, tu tía, tu papá, tu mamá, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu vecino que no ha puesto su confianza en Cristo, va rumbo a la condenación. Va rumbo a la condenación. Y es solamente a través de la justicia de Cristo que puede escapar de esa realidad. Y esa debe ser nuestra prioridad. Orar por ellos, hermano, para que Dios se les revele. Pero predicarles también el Evangelio, porque Dios salva a través de la predicación, como vamos a ver en estos versículos 38 al 39, donde vemos que la predicación era otra de las prioridades en el ministerio de Jesucristo para el avance de su reino. Miren lo que dice ahí los versículos 38 y 39. Y les dijo, mantengan el cuadro en sus mentes. Simón se acerca donde Jesús y sus discípulos y le dicen, Jesús, las multitudes te están buscando.
Y miren cómo Jesús les responde. Vamos a los lugares vecinos. En serio, Jesús. En serio. O sea, no te acabo de decir que hay unas multitudes aquí frente a la casa mía esperándote. Y tú me vienes a decir ahora, vamos a los lugares vecinos. Dice el texto, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios, hermanos. Jesús responde a sus discípulos con una respuesta totalmente contraria a la que ellos estaban esperando. En vez de responder a la petición de sus discípulos y la multitud, Jesús decide abandonar en esos momentos el lugar donde se encontraba para así poder ir y predicar el evangelio a otros lugares. Jesús tenía claro cuáles eran sus prioridades. Jesús, hermanos, él estaba consciente de esa multitud que estaba ahí esperando, que estaban enfermos y estaban endemoniados, hermanos. No es que no le importara. Es que no era su ministerio principal. Su ministerio principal, hermano, él lo revela aquí en estos versículos bíblicos. Era la predicación del evangelio del reino. Hay teólogos carismáticos que dicen, Jesús sanó a todos en todo momento. Ponte a leer mejor la Biblia, porque a estos los dejó esperando ahí, sanos y endemoniados. Eso no es verdad. En momentos dados sí, Dios obró a través de Jesús, hermanos, milagros y señales, pero en momentos dados no lo hizo. Jesús no era simplemente una máquina de milagros y de sanidades. La prioridad de él era la predicación del evangelio, hermanos. Dice el texto bíblico que Jesús le dice a sus discípulos, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ese versículo 38 y las palabras del versículo 38 indican que el Señor no consideraba que había venido primordialmente para sanar, sino para predicar. Esa era su prioridad absoluta. Él no era un hacedor de milagros que quisiera asombrar a los demás con sus sanidades, sino que era un maestro enviado del cielo cuyo objetivo era conducirles a la vida eterna. Esa era la prioridad de Jesús, mi hermano. La predicación del evangelio, porque es a través de la predicación que el reino de Dios avanza aquí en la tierra. Es lo que hemos estado viendo por los últimos 2000 años. La predicación del evangelio. J.C. Ryle comenta acerca de estos dos versículos y dice, el significado de estas palabras es claro e inconfundible. Nuestro Señor declara que ha venido a la tierra a predicar y a enseñar. Él vino a ejercer el oficio de profeta, a ser el profeta mayor que Moisés. Dejó la gloria que había tenido desde toda la eternidad con el Padre para dedicarse a la obra de evangelista. Esa era la prioridad principal, hermano, del ministerio terrenal de Jesús. Y esto nos enseña algo. Esto nos enseña algo muy importante. Es que no debemos hacer casos de los que desprecian la labor de la predicación. Sus discípulos estaban despreciando esta labor. Específicamente porque cuando Jesús les dice a ellos, vamos a los lugares vecinos, eso incluía lugares donde los discípulos no querían ir. Esta región de Galilea, había muchos lugares donde habían poblaciones de gentiles. Y los judíos y los gentiles no se llevaban, hermanos. Habían lugares que a lo mejor eran comunidades mucho más pequeñas. Y los discípulos tienen una mentalidad, hermano, totalmente incorrecta y tienen unas prioridades totalmente incorrectas. Y ellos están meramente detrás de las multitudes. Y Jesús le dice a sus discípulos con esta declaración, yo no estoy tan interesado en las multitudes todo el tiempo. Yo necesito también ir a diferentes lugares a predicar el evangelio. Así haya una sola persona, o hayan 10,000, o hayan 2, ahí yo también necesito ir a predicar el evangelio del reino de Dios, mis hermanos. Lo vemos en el caso de la mujer samaritana. ¿A qué fue Jesús a Samaria? A predicarle el evangelio a una sola mujer. Y a través de esa mujer, hermanos, el evangelio fue predicado en esa ciudad y otros vinieron a la fe del evangelio. No debemos hacer caso de los que desprecian la labor de la predicación y de los que dicen que los sacramentos y otras ordenanzas son más importantes que los sermones. Por eso yo les agradezco que ustedes se aguanten aquí una hora de predicación todos los domingos.
Porque la predicación, hermanos, es lo más importante del servicio público. Es a través de la predicación que Dios habla a nuestras vidas. Los otros sacramentos y ordenanzas tienen su lugar en el servicio, pero la prioridad es la palabra de Dios, mis hermanos. No son las ordenanzas simplemente son un reflejo visible de la obra de Dios en nuestras vidas, como lo es el bautismo y como lo es la Santa Cena. Pero para que una persona pueda beneficiarse del bautismo en agua y pueda beneficiarse de la Santa Cena, primero necesita escuchar la predicación del Evangelio para que pueda arrepentirse de sus pecados, creer en el mensaje del Evangelio y luego participar de estas dos ordenanzas. Debemos dar a cada parte del culto público a Dios su lugar y su honor adecuado, pero cuidémonos de colocar cualquier otra cosa por encima de la predicación de la palabra. Hay comunidades de fe que se emocionan y están 2 horas cantando y tienen danzas y pantomimas y dramas y de todo. Y cuando ya van como 3 horas de servicio, pues el predicador dice, hermano, Dios ya nos ha hablado. Siento de parte del Señor que hasta aquí llegó el servicio en el día de hoy. Eso yo lo viví una y otra vez, mis hermanos. El Espíritu Santo ya ministró a nuestras vidas. No. Tú pusiste a correr a la gente y a dar vueltas y a tirarse en el piso, pero tú no predicaste la palabra. Mire, hermano, por medio de la predicación se reunió por primera vez y se fundó la iglesia de Cristo. Eso nosotros lo vemos en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo de Dios desciende sobre los apóstoles y los discípulos. ¿Y qué es lo primero que hace Pedro? En este versículo bíblico, hermanos, en este pasaje que estamos viendo, Pedro fue el que le dice a Jesús, las multitudes te están buscando, ¿qué tú estás haciendo aquí? Y Jesús le responde, tranquilo, me tengo que ir a otro sitio a predicar el Evangelio. Porque sus prioridades eran incorrectas. Pero ahora en el libro de los Hechos, cuando ya sus prioridades están correctas, ese mismo Pedro es el que le predica a una multitud que se encontraba en el día de Pentecostés y 3,000 fueron salvos, hermanos. Es por medio de la predicación que siempre se ha mantenido la iglesia a través de los últimos 2,000 años. Es por medio de la predicación, por medio de la predicación despiertan los pecadores. Si tú eres creyente, si tú has puesto tu confianza en Cristo, es porque alguien te predicó el Evangelio y esa predicación te despertó de la muerte en la cual tú te encontrabas. Es por medio de la predicación que son persuadidos los que tienen preguntas. Hay muchos jóvenes que tienen preguntas, hombres y mujeres que tienen preguntas, y por medio de la predicación esas preguntas son contestadas. Es por medio de la predicación que los santos son edificados. Usted es edificado semana tras semana a través de la predicación de la palabra. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Es a través de la predicación, hermano, que se lleva el cristianismo al mundo pagano. Dios no comisionó que hicieran otra cosa que no sea la predicación para que los hombres puedan ser salvos. Y miren cómo dice 1 Corintios 1:21. Dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La prioridad de Dios siempre ha sido la predicación de su palabra y la revelación de su voluntad para ti y para mí. Y lo que el mundo considera como locura, según dice aquí 1 Corintios 1:21, Dios ha escogido esa cosa que el mundo considera como locura, Él la ha escogido para que a través de la predicación los hombres puedan ser salvos, mis hermanos. No puede haber salvación si no hay exposición del Evangelio. Nadie viene a la fe en Cristo por telepatía. Todos vienen a la fe en Cristo porque el Evangelio se les ha predicado de una manera o de otra. Y este ejercicio de la predicación para el mundo parece una locura. Pero es el instrumento que Dios utiliza, hermano. La iglesia tiene la obligación y la autorización dada por Dios para usar la predicación para la salvación de los perdidos y para la edificación de los santos. Ahora, aquí también en el versículo 38 apreciamos la visión misionera del Señor al no limitarse a un solo lugar, sino extenderse además a otros pueblos necesitados, aunque parecieran menos importantes. Por eso le dice en el versículo 38, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto
he venido. Jesús tenía una prioridad misional. Y esa prioridad misional fue enseñada y delegada a los discípulos por el mismo Cristo en 2 ocasiones. El pasaje conocido de Mateo 28, versículos 19 al 20, la gran comisión. Por tanto, id. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer cuando voy? Yo voy a predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. ¿A cuántas naciones? A todas las naciones. En el libro de los Hechos nosotros vemos que la prioridad de los apóstoles en un momento dado no era predicar el evangelio en todas las naciones. Ellos querían quedarse allí en Jerusalén. Y por eso se desató una persecución bien brava para que salieran de allí de Jerusalén y fueran a llevar la gran comisión. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense que el texto no dice, aquí en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, el texto no dice que cuando tú vayas las multitudes te van a seguir. Eso no lo dice el texto. Lo que él sí promete es que él va a estar contigo hasta el fin. Eso sí lo promete. Así se salven 5, o se salve 1, o se salve ninguno, él va a estar contigo. Porque déjame decirte algo, la predicación del evangelio tiene 2 efectos. O salva o endurece. Pero nunca pierde su propósito, mis hermanos. Nunca lo pierde. Nunca pierdas de perspectiva que cuando tú le comunicas el evangelio a alguien, aunque esa persona no responda en fe y arrepentimiento, no significa que la palabra de Dios se volvió ineficaz. Puede que esa semilla esté ahí y en un momento dado, hermano, Dios haga la obra de salvación, pero también es posible que esa semilla nunca haga un efecto y nunca produzca fruto y lo que hace es endurecer el corazón, porque la persona, hermano, en su pecaminosidad no quiere arrepentirse. En el libro de los Hechos vemos en Hechos 1:8 esta prioridad misional, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya Jesús les venía indicando a los discípulos aquí en este pasaje de Marcos 1 que esta era la misión para la cual él había venido. Y esa debe ser la misión de nosotros como creyentes. Llevarle el evangelio a otros. Comencemos por nuestra Jerusalén, pero expandámonos, hermano, a nuestra Judea, aquellos que están a lo mejor un poquito más distantes. Luego hasta Samaria, si el Señor nos permite y nos provee los recursos. Y luego hasta lo último de la tierra. Esa era una de mis oraciones, hermano, cuando nosotros comenzamos la plantación aquí. Yo decía, Señor, yo quiero trabajar en el área de Milford porque aquí hay gente que tú has escogido para salvación que necesitan venir a la luz del evangelio. Pero también pensaba en cómo poder predicar el evangelio y llevar una enseñanza sana alrededor de todo el mundo, hermanos. Y yo no reinventé la rueda ni me inventé algo nuevo, pero Dios me dio el deseo de montar una emisora de radio. Y a través de esa emisora de radio, hermanos, miles y miles de personas están escuchando la predicación día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Porque no podemos pensar solamente en nuestro círculo pequeño. La prioridad misional de Jesús se extendía mucho más allá de simplemente los confines de Jerusalén. Debemos, hermano, pensar con una mentalidad de reino de Dios. Y escuche bien, una mentalidad de reino de Dios. ¿Y qué es lo que eso incluye? La propagación de su evangelio. Hay mucha gente que dice, no, yo soy gente de reino porque tienen un gabán de $500 y pues llegaron en un Bentley a la iglesia. Ellos se creen que eso es gente de reino. Si no le predicas el evangelio a otros, yo sé de qué reino eres, pero no es del reino de Dios. La prioridad misional, hermanos, es la predicación del evangelio. Y concluimos, hermanos, este texto culmina indicando que Jesús no solamente fue predicando el evangelio del reino a través de las calles y los pueblos de Galilea, donde había una gran comunidad de judíos y gentiles, sino que uno de los lugares principales donde siempre iba a predicar era en las sinagogas. Interesante. La misma cantidad de gente perdida que había fuera de la sinagoga, la había dentro de la sinagoga. Eso sí que está preocupante. La misma cantidad de endemoniados que había fuera de la sinagoga, aparentemente la había también dentro de la sinagoga, mis hermanos. Eso sí que está complicado, mis hermanos.
¿Qué era la sinagoga? La sinagoga era el lugar donde se llevaba a cabo semana tras semana la enseñanza bíblica de la ley de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Era en la sinagoga donde se predicaba acerca de la venida del Mesías prometido. Era en la sinagoga donde se predicaba acerca de la llegada del reino de Dios. Eso era todo lo que se hacía en la sinagoga. Se hacía un servicio parecido como este, se hacían oraciones, se cantaban algunos salmos o algunos himnos o cánticos espirituales y se exponía el Antiguo Testamento en espera de que se manifestara el Mesías prometido. Y ahora se manifiesta el Mesías prometido, hermanos, y él entra a estos lugares de reunión. Y comienza a predicar públicamente: el reino de Dios ha llegado, arrepentíos y convertíos, el Mesías profetizado está aquí. El que está a cargo de esa sinagoga piensa: pero ¿y este qué se cree? ¿Por qué nos está llamando al arrepentimiento? Que llame afuera a los que están al arrepentimiento. Nosotros no necesitamos un llamado al arrepentimiento. Por eso era que lo sacaban a cada rato de las sinagogas, porque Jesús entraba a estos lugares y les mostraba la falsedad de su religión. Una religión dada por Dios, hermano, porque el judaísmo fue dado por Dios. Ellos luego añadieron un sinnúmero de otras cosas que no tenían que ver nada con la ley de Dios. Pero el judaísmo en su esencia se supone que llevara al pueblo a una devoción y a una santidad hacia Dios. Pero no lo llevó a eso, lo llevó a una corrupción religiosa, moral y ceremonial. Y Jesús entra en estas sinagogas, mis hermanos, y dice el texto que echaba fuera los demonios. O sea que el relato que vimos del día de reposo hace 2 semanas atrás se repitió múltiples veces en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Donde él entraba en las sinagogas y había gente que estaba ahí sentada semana tras semana, mes tras mes, año tras año, lo más probable es criando a sus familias en este contexto, y estaban endemoniados. Aquí vemos nuevamente, hermanos, que las sinagogas se convirtieron en uno de los centros primarios de liberación en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La gente se estaba engañando, tenían una falsa religión en sus mentes. Mira, cualquier práctica religiosa que tú afirmes creer o tener, si no te está llevando a una mayor relación con Dios, a una mayor dependencia de Él en oración y a una necesidad urgente de predicar el evangelio, déjame decirte en esta tarde que te estás engañando y estás viviendo un judaísmo religioso en tu mente. Porque el propósito de la salvación, hermano, en Cristo Jesús es esto. Y Jesús entendía cuando entraba a esta sinagoga que habían judíos practicando toda una serie de ceremonias que estaban perdidos. Y Jesús llega a estos lugares, hermano, y trae liberación. Cuando llega la luz, hermano, las tinieblas se tienen que ir. Cada vez que Jesús entraba en esta sinagoga, pasaba lo mismo. Los endemoniados eran libertados. Cuando llega la verdad, la mentira tiene que salir. Cuando llega la libertad, la esclavitud se rompe, como cantamos en el canto que cantamos en esta tarde. Cristo, hermanos, rompe las cadenas. Y las personas, hermanos, están esclavos, atados por Satanás en su pecado. El pecado los tiene esclavizados y no se dan cuenta. Y cuando Cristo llega, hermano, a la vida de una persona, los liberta, y escuche bien, por completo. Por completo. Usted puede tener 2 o 3 malas mañas que a través del proceso de santificación se pueden eliminar. Pero si usted está en Cristo y realmente usted ha sido justificado por la fe, usted ha sido libertado completamente. Eso no significa que no luches contra el pecado, pero ya no eres esclavo del pecado. Ahora eres esclavo y siervo de la justicia. No te dejes engañar por esos lugares que supuestamente le ministran liberación a los creyentes. Si a ti te tienen que ministrar liberación y tú estás empichonado con un demonio, déjame decirte que tú no eres creyente y no fuiste creyente, por más duro que suene, pero es la realidad. Un creyente no puede estar endemoniado, mis hermanos. Un no creyente sí puede estar endemoniado, pero un creyente no. Y cuando Cristo llega, Él rompe esa esclavitud diabólica que había en estas personas, hermanos. Cuando llega la autoridad, los demonios se tienen que sujetar. Por eso el mismo Cristo en Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y en otra ocasión Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Cuando los pecadores llegan, hermano, a un encuentro con Jesús, realmente hay libertad total.
hay libertad completa, mis hermanos. Y es en la cruz donde Cristo obtiene la victoria total sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la esclavitud que esclaviza a los hombres en el pecado. Y es a través de la cruz, y es ese evangelio de la cruz, el cual nosotros predicamos ahora como beneficiarios de la obra de Cristo a favor nuestro. Ahora nosotros predicamos ese evangelio a aquellos que se encuentran en la misma condición que tú y yo nos encontrábamos antes de estar en Cristo. Esas son las prioridades del reino, hermanos. Una vida de oración en comunión con el Señor. ¿Para qué? Para salir a predicar el evangelio, hermano, y traer salvación a aquellos que están perdidos. Si Dios quiere en su soberanía y en su voluntad obrar sanidades y milagros a través del ministerio de nosotros o de la predicación de nosotros, que Él lo haga, Él es soberano para hacerlo. Pero nuestra prioridad es la predicación del evangelio, mis hermanos. Si esa fue la prioridad de Jesús, esa debe ser la prioridad de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo cada día más y más acerca de ti, Señor. Pedimos perdón porque muchas veces nuestras prioridades no son las prioridades del reino, Señor. Muchas veces nuestras prioridades a veces están hasta por encima de las prioridades del reino. Perdona nuestra ceguera. Perdona nuestra indiferencia. Perdona nuestra carnalidad en ese sentido, Señor. Y ayúdanos en esta tarde a que podamos establecer las verdaderas prioridades en nuestra vida, Señor, porque esas dos prioridades tienen frutos eternos. No hay nada como la comunión contigo, Señor. Y tú a través de la obra de Jesucristo has roto el velo. Y ahora nosotros podemos ir directamente a ti a través de tu Hijo Jesucristo y tener comunión contigo y acercarnos al trono de la gracia para recibir oportuno socorro, Señor. Que también podamos poner como prioridad la predicación de tu evangelio, Señor. El único mensaje que puede transformar al mundo que nos rodea, Señor. Ese mensaje que un día nos transformó, que nosotros podamos meditar en esa obra de salvación que tú has hecho en nuestras vidas y podamos tener ese deseo y esa prioridad misional de ir a predicarle el evangelio a otros, así sean pocos o sean muchos, pero que podamos llevar a cabo la gran comisión, Señor. Que el ejemplo que tú nos has dejado en las Escrituras nos guíe de día en día, Señor, a ser creyentes misionales, creyentes que tienen claramente en sus vidas la prioridad de buscar el reino de Dios y su justicia, porque confiamos en que todas las demás cosas tú las vas a añadir. A tu tiempo, Señor, y en tu voluntad tú las añades. Pero que podamos poner las prioridades del reino por encima de cualquier cosa, por encima del trabajo, por encima de la familia, por encima de las metas personales, que la prioridad del avance de tu reino sea prioritario en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Ayúdanos, Señor, y si aquí hubiera alguna vida que se encuentra en esta condición que se encontraban estas personas dentro de esta sinagoga, que tú traigas liberación, Señor, que tú traigas salvación. Que tu obra es una obra poderosa de salvación en aquellos que la necesitan, Señor. Confiamos en tu palabra. En el nombre de Jesús.